En el otoño de 1887, Jacinta Rojas ya no era la muchacha del pueblo, sino la Salada, la mujer que había estado en 4 entierros y a la que todos empezaron a temer. Cuando la enviaron a la casa del exsoldado marcado por el fuego, creyó que solo la estaban apartando, sin imaginar lo que iba a despertar detrás de aquella puerta cerrada. Era el otoño de 1887, cuando Jacinta Rojas volvió a escuchar que su nombre se pronunciaba en voz baja, como si fuera una enfermedad. En Santa Gertrudis del Viento, un caserío polvoriento perdido entre lomas secas y mezquites torcidos, ya nadie decía «ahí va Jacinta», con la naturalidad de otros tiempos. Decían otra cosa. Decían «ahí va la Salada». Decían «la que estuvo en 4 entierros». Decían «la que deja frío donde entra». Jacinta tenía 26 años y el rostro de una mujer que había envejecido demasiado pronto, no porque la edad le hubiera robado la juventud, sino porque el dolor se la había ido comiendo en silencio. Su cabello negro, siempre recogido en una trenza austera, le caía sobre la espalda como una cuerda oscura. Sus ojos, grandes y pardos, conservaban una dulzura que el pueblo parecía empeñado en castigar. Caminaba erguida, con esa dignidad humilde de quien ya no espera bondad, pero todavía se niega a arrastrarse. La desgracia había comenzado 3 años antes, cuando murió su padre Eusebio Rojas, aplastado bajo una carreta cargada de leña en el camino del barranco. Jacinta fue quien lo encontró. Luego vino la fiebre de su madre, Petra, en el invierno siguiente, una fiebre larga, amarilla y cruel, que la fue apagando como se apaga una vela sin aire. El tercer funeral fue el de Tomás, su prometido, que cayó del caballo durante una tormenta y se desnucó contra las piedras del arroyo. Y el cuarto, apenas 6 semanas atrás, fue el de su madrina Adela, la mujer que la había recibido en su casa cuando ya no le quedaba nadie, y que murió dormida, sin una queja, con el rosario todavía entre los dedos. 4 funerales, 4 cruces, 4 veces la misma figura vestida de oscuro junto a una caja de madera. En otro lugar, aquello habría sido motivo de compasión. En Santa Gertrudis del Viento se convirtió en sentencia. Las primeras en hablar fueron las viejas del atrio, las que se sentaban después de misa con los labios apretados y el gusto intacto por el veneno. Dijeron que ninguna mujer soportaba tantas muertes cerca sin cargar algo torcido en el alma. Dijeron que Jacinta miraba demasiado fijo a la gente. Dijeron que las gallinas dejaban de poner cuando ella cruzaba un patio. Dijeron incluso que el limonero de la madrina Adela se había secado desde que la muchacha dormía bajo aquel techo. Los rumores llegaron antes que la verdad, y con ellos también llegó el miedo. Nadie volvió a pedirle que ayudara a amasar pan para las fiestas patronales. Nadie quiso que tocara a los recién nacidos. A los niños les ordenaron que no se acercaran a su falda. Si Jacinta entraba a la tienda de abarrotes, la conversación se enfriaba. Si se acercaba al pozo común, más de una mujer recogía el balde y se marchaba sin disimulo. No era un rechazo escandaloso, era peor. Era un rechazo lento, cotidiano, cobarde, de esos que no dejan marcas en la piel, pero sí en el alma. Jacinta soportó todo en silencio durante semanas. Lo hizo porque estaba cansada, porque no tenía fuerzas para pelear con un pueblo entero, porque después de enterrar a 4 personas, una aprende que hay dolores que hacen ruido y otros que simplemente se quedan adentro, pudriéndose en calma. Vivía entonces en el cuarto trasero de la vieja casa de su madrina, una construcción de adobe agrietado que quedaba junto al camino del cementerio. La ironía no le pasaba desapercibida. Cada mañana abría la puerta y lo primero que veía, a lo lejos, eran las cruces blancas recortadas contra el cielo reseco. Dormía en un catre estrecho, cocinaba sobre un fogón de ladrillo y contaba las monedas con el mismo cuidado con que otras mujeres contaban esperanzas. Para sostenerse, cosía dobladillos, remendaba camisas, lavaba ropa ajena cuando alguien se atrevía a encargársela. Pero cada vez eran menos. Aquel jueves, poco antes del mediodía, el padre Hilario la mandó llamar. La noticia le llegó por una niña descalza que apareció en la puerta con el mandado recitado de memoria. Jacinta se limpió las manos en el delantal, cerró la casa y caminó hasta la parroquia con una pesadez extraña en el pecho. El sol caía de frente, blanco y seco. El polvo se le pegaba al ruedo de la falda. Al pasar por la plaza, sintió otra vez las miradas. Unas rápidas,
otras descaradas, ninguna amable. El padre Hilario la recibió en la oficina parroquial, un cuarto angosto que olía a cera, papeles viejos y humedad. Era un hombre de casi 60 años, delgado, de nariz afilada y manos nerviosas. No era cruel, pero sí débil, y Jacinta había aprendido que la debilidad en ciertos hombres podía hacer tanto daño como la maldad. «Siéntate, hija», le dijo, sin mirarla del todo. Jacinta permaneció de pie. «Prefiero escuchar así, padre». El sacerdote juntó las manos sobre el escritorio. Tardó unos segundos en hablar, como si buscara palabras que sonaran menos mezquinas de lo que en realidad eran. «Sabes que la situación en el pueblo se ha vuelto difícil». Jacinta no respondió, solo lo miró. «Hay mucha inquietud», continuó él. «La gente anda alterada. Ya conoces cómo son. Hablan de más. Ven señales donde no las hay. Pero las ven», dijo ella al fin con voz tranquila, «y usted también las oye». El padre Hilario bajó la vista. «No he dicho eso. No hacía falta». Hubo un silencio breve. Afuera, en el patio de la parroquia, se escuchó el aleteo de unas palomas. «Un dondo negocio espíritu. Ha surgido una oportunidad para ti», dijo él entonces, apresurándose. «Una forma de que tengas trabajo, techo seguro por unos meses, y quizá algo de paz». La palabra paz le sonó extraña, como si viniera de muy lejos. «¿Qué clase de trabajo?». El sacerdote carraspeó. «A 2 leguas del pueblo, pasando la cañada seca, está la casa de Esteban Luján». Jacinta conocía ese nombre. Casi todos lo conocían, aunque pocos lo pronunciaban sin bajar la voz. Esteban Luján había sido sargento durante la Guerra del Norte. Volvió hacía 2 años, solo, con media cara y parte del cuello marcados por el fuego de un incendio del que nadie hablaba con claridad. Algunos decían que una granada explotó cerca del campamento. Otros, que salvó a 3 hombres de una barraca en llamas. También se decía que desde entonces no soportaba el bullicio, que dormía mal, que casi no pisaba el pueblo y que cuando lo hacía, compraba lo necesario y desaparecía antes de que alguien intentara preguntarle nada. Vivía en una casa grande, apartada, heredada de un tío difunto, con un pequeño potrero, un pozo propio y una hilera de álamos secos que crujían con el viento. En Santa Gertrudis del Viento lo llamaban de varias maneras: el quemado, el soldado roto, el hombre del incendio. «¿Y qué tiene que ver conmigo?», preguntó Jacinta. «Necesita a alguien que cuide la casa durante unas semanas. Una mujer seria, discreta, que cocine algo simple, limpie, mantenga el orden. Tiene una lesión vieja en la pierna y debe bajar a una propiedad de la sierra para resolver asuntos de linderos. Irá y vendrá, pero no quiere dejar la casa sola». Jacinta frunció apenas el ceño. «¿Y por qué yo?». El padre Hilario respiró hondo. Aquella era la parte vergonzosa, porque nadie más quiso ir. La frase quedó suspendida entre los dos como una puerta que se cerraba. Jacinta sintió el golpe, aunque no movió un músculo. Nadie más quiso ir. Claro, no por la distancia, no por el hombre, por ella, porque para un pueblo asustado, mandar a la mujer de la mala suerte a la casa del exsoldado marcado era casi una forma de equilibrar sus propios miedos, como si 2 desdichas juntas pudieran molestarlos menos si ocurrían lejos. «Entiendo», dijo. El padre Hilario levantó por fin la mirada. «No lo tomes así. ¿Cómo quiere que lo tome?». «Como una ayuda». Jacinta sonrió apenas, pero no había alegría en aquella curva breve de sus labios. Las ayudas no suelen empezar cuando ya no saben dónde ponerla a una. El sacerdote se removió en la silla. «Esteban Luján pagará bien, y no es un hombre indecente, solo difícil». «¿Difícil por qué?». «Por lo que vivió, por cómo quedó. Habla poco, no le gusta que lo miren demasiado, pero cumple con su palabra». Jacinta guardó silencio. A través de la ventana entraba una luz pálida, cortada por la sombra de la cruz del campanario. La idea de marcharse del pueblo, aunque fuera por un tiempo, le produjo un alivio tan inmediato que casi le dolió. No porque deseara servir en casa de un extraño, sino porque empezar a respirar lejos de aquellas miradas parecía, de pronto, una necesidad del cuerpo. Sin embargo, también sabía lo que había detrás de aquella oferta. No la estaban eligiendo, la estaban apartando. Lo que Jacinta no sabía era que aquel camino polvoriento hacia la casa del exsoldado
estaba a punto de cambiar mucho más que su techo. ¿Cuándo tendría que irme?, preguntó. El padre Hilario pareció relajarse. Mañana al amanecer pasará una carreta por ti. Lleva solo lo necesario. Jacinta asintió despacio. Entonces iré. No pidió bendición, no pidió consejo. Dio media vuelta y salió de la oficina con la espalda recta, como si en lugar de aceptar un destierro, acabara de tomar una decisión propia. Pero al cruzar el umbral de la parroquia y sentir otra vez el murmullo del pueblo pegado a la piel, comprendió algo con una claridad triste. No la estaban alejando porque trajera mala suerte. La estaban alejando porque su dolor les recordaba que la desgracia podía entrar en cualquier casa. Esa tarde, Jacinta volvió a la casa de su madrina con un paso más lento que de costumbre, aunque por dentro todo se le había acelerado. El viento levantaba remolinos pequeños en el camino del cementerio y hacía crujir las ramas secas del mezquite que crecía junto al portón. Abrió la puerta, entró en el cuarto de adobe y por primera vez en muchos meses se quedó inmóvil en medio de la estancia, mirando lo poco que poseía como si ya perteneciera a otra mujer. Había una mesa coja junto a la ventana, 2 sillas desiguales, el catre estrecho, una caja de madera donde guardaba la ropa doblada, un rosario colgado en un clavo y la taza de barro de la madrina Adela todavía sobre el estante más alto. Todo olía a ceniza fría, a jabón casero y a ausencia. Jacinta se arrodilló frente a la caja y empezó a preparar su atado con la precisión callada de quien ha aprendido a no encariñarse demasiado con las cosas. Guardó 2 mudas, un rebozo grueso, una peineta de hueso, el dedal de cobre con el que cosía y una bolsita de tela donde llevaba las pocas monedas que aún tenía. Dudó un instante antes de tomar la taza de la madrina. La sostuvo entre las manos, recorriendo con el pulgar la pequeña rajadura del borde. No cabía en el equipaje, y aun si cupiera, quizá no debía llevársela. Hay objetos que pesan más por dentro que por fuera. Volvió a dejarla en su sitio. Al caer la tarde, alguien golpeó la puerta con nudillos secos. Jacinta abrió y se encontró con doña Tomasa Varela, la vecina de enfrente, una mujer ancha de cintura y estrecha de corazón, que rara vez cruzaba el umbral de otra casa si no llevaba una noticia envenenada entre los dientes. Aquella vez no venía sola. Tras ella, medio escondida en su falda, estaba Rosita, su nieta de 9 años, con las trenzas mal hechas y una canasta cubierta por un paño. «Me dijeron que te vas mañana», soltó doña Tomasa sin saludo. Jacinta sostuvo la puerta, sin invitarla a pasar. «Eso parece». Los ojos de la mujer recorrieron el cuarto por encima del hombro de Jacinta, buscando quizás señales de brujería, de pena o de derrota. No encontró más que pobreza ordenada. «Rosita trajo unos huevos», dijo al fin, empujando a la niña hacia adelante. «Son de las gallinas de atrás, para el camino». La niña extendió la canasta sin atreverse a mirar a Jacinta del todo. Jacinta la recibió con una sorpresa tan limpia que casi le dolió. «Gracias». Doña Tomasa carraspeó, incómoda con su propio gesto. «No es por nada», aclaró enseguida. «Solo, bueno, te vas lejos, y una mujer sola no debe irse sin comida». Aquello, en otra boca, habría sonado a consideración. En la suya sonó a una forma torpe de tranquilizar su conciencia. «De todos modos, gracias», repitió Jacinta. La vecina asintió, pero antes de marcharse añadió en voz más baja. «Dicen que ese hombre no deja entrar a nadie en la casa grande, que vive con un cuarto cerrado desde que volvió de la guerra, y que de noche a veces grita nombres que nadie conoce». Rosita levantó por fin la mirada, asustada por el tono de su abuela. «También dicen muchas cosas de mí», respondió Jacinta con calma. Doña Tomasa apretó los labios. Por un momento pareció avergonzada. Luego se dio la vuelta. Cuando la puerta volvió a cerrarse, Jacinta dejó la canasta sobre la mesa y apoyó ambas manos en el borde. El cuarto quedó en silencio otra vez. Pero ya no era el mismo silencio. Ahora tenía borde de despedida. Esa noche casi no durmió. No por miedo al hombre del incendio, ni a la casa apartada, ni siquiera al camino. Lo que no la dejó descansar fue otra cosa, la sensación nueva y punzante de que estaba dejando atrás no solo un pueblo, sino la versión de sí misma que aquel pueblo había decidido fabricar. Como si al amanecer fuera a subirse a una carreta con 2 mudas, un rebozo y el último pedazo de la mujer que había sido antes de convertirse en rumor.
Antes de que saliera el sol, ya estaba vestida. El cielo apenas comenzaba a aclararse cuando oyó el rechinar de ruedas frente al portón. Tomó su atado, echó el rebozo sobre los hombros y salió sin volver la vista hacia adentro. No porque no le costara, sino porque sabía que, si miraba el catre, la taza de la madrina o la sombra del rosario en la pared, quizás se le quebraría algo que había conseguido mantener entero con demasiado esfuerzo. La carreta era vieja, de madera gris, tirada por una mula de paso cansino. En el pescante iba Lisandro Peña, un hombre huesudo de barba rala que hacía recados para media comarca y hablaba poco por oficio y menos aún por gusto. «Buenos días», murmuró él. «Buenos días». Le ayudó a subir el atado y después le ofreció la mano para que subiera. Jacinta se acomodó sobre un costal de maíz vacío y, sin ceremonia, la carreta echó a andar. Su andarés trudis del viento fue quedando atrás con una lentitud casi cruel. Pasaron frente al pozo común, todavía vacío a esa hora. Luego junto a la plaza, donde dos perros flacos dormitaban junto al kiosco. Después la parroquia, con la cruz recortada contra el cielo claro. Y finalmente la última hilera de casas pobres, tras la cual comenzaba el camino de tierra abierta, los matorrales bajos y las lomas amarillas. Solo entonces Jacinta respiró de verdad. Lisandro no habló durante un buen rato. El traqueteo de la carreta y el sonido de los cascos de la mula llenaban el aire. A un lado del camino crecían nopales torcidos, espinos y algunas flores secas que el verano había dejado a medias. Más lejos, la tierra se abría en cañadas ásperas donde el viento parecía vivir con más fuerza que los hombres. «¿Lo conoce?», preguntó Jacinta al fin. Lisandro no fingió no entender. «¿A Luján? Lo he visto 2 o 3 veces, desde lejos». «Es como dicen», el hombre escupió a un lado antes de responder. «Depende de quién lo diga». Jacinta esperó. «Si preguntas en el pueblo, te dirán que está medio roto de la cabeza, que no se deja ayudar, que mira feo, que no se persigna cuando pasa frente a la iglesia y que tiene el alma quemada igual que la cara. Si preguntas a los peones de la sierra, te dirán otra cosa». «¿Qué cosa?». «Que paga justo, que no humilla, que una vez cargó solo a un muchacho herido durante medianoche para bajarlo al médico, que no bebe, no juega y no se mete con mujer ajena. Para estos rumbos, eso ya es bastante». Jacinta bajó la vista hacia sus manos. «Entonces lo que molesta no es que sea malo». Lisandro soltó una risa breve, sin alegría. «No, lo que molesta es que no necesita caerle bien a nadie». Siguieron avanzando. 1 hora después dejaron atrás la última vereda conocida y tomaron un desvío angosto entre álamos resecos. El aire cambió. Había menos polvo y más sombra. También más silencio. No el silencio espeso del rechazo, sino uno más antiguo, como de tierra que no tiene obligación de entretener a nadie. La casa apareció al doblar una loma. Era más grande de lo que Jacinta había imaginado. No lujosa, pero sí sólida. Una construcción larga de piedra y madera, con techo inclinado de tejas oscuras, un corredor ancho al frente y 2 chimeneas de ladrillo. A un costado se alzaba un granero pequeño. Al otro, un corral limpio y bien cercado. Más atrás se veía el brocal de un pozo y, todavía más lejos, la línea quebrada de unas colinas azuladas. No parecía la casa de un hombre vencido. Lisandro detuvo la mula frente al portón abierto. «Ya llegamos». Jacinta bajó despacio. El lugar estaba tan quieto que por un segundo pensó que quizá no había nadie. Pero entonces la puerta principal se abrió. Esteban Luján salió al corredor con el peso leve de quien ha aprendido a caminar cuidando una pierna que nunca volvió a sanar del todo. Era más alto de lo que ella esperaba. Ancho de hombros. Delgado por necesidad, no por debilidad. Llevaba camisa de lino remangada hasta los antebrazos y un chaleco oscuro sin abotonar. La cicatriz le nacía bajo la oreja izquierda, cruzaba media mejilla y se perdía bajo el cuello de la camisa como un río de piel endurecida y pálida. No era una marca pequeña ni fácil de ignorar, pero tampoco era lo primero que imponía. Lo primero era la quietud. Esteban se detuvo en el umbral y miró a Jacinta sin moverse, como si quisiera darle tiempo a retirarle los ojos de la cicatriz antes de que él tuviera que notar nada. Sus ojos eran grises, no fríos pero sí contenidos. Ojos de hombre que había visto demasiado
y aprendido a guardar casi todo. Lisandro se aclaró la garganta. «Le traigo a la muchacha, don Esteban». Él asintió una sola vez. «Gracias». La voz era más grave de lo que Jacinta había imaginado. No brusca, solo gastada. Lisandro bajó el atado y se lo dejó a Jacinta cerca de los pies. «Entonces yo sigo camino». Ella quiso agradecerle, pero el carretero ya estaba girando la mula. En menos de un minuto, el sonido de las ruedas se alejó por el sendero, dejándola sola frente a la casa y frente al hombre del que todos hablaban sin conocerlo. Hubo un silencio breve. «Jacinta Rojas», dijo ella al fin, porque alguien tenía que romper aquella quietud. Esteban inclinó apenas la cabeza. «Lo sé, padre Hilario me habló de usted. No dijo de ti, no dijo la muchacha. Aquello tan pequeño le sorprendió. Espero no llegar tarde». Llegó a tiempo. La observó un instante más, no con descaro, más bien como quien confirma algo que no sabía que esperaba. «Pase», dijo luego, apartándose del umbral. «El sol aquí castiga temprano». Jacinta tomó su atado y subió los 2 escalones del corredor. Al pasar junto a él, percibió un olor tenue a madera recién cortada, jabón áspero y humo viejo. Nada de alcohol. Nada de abandono. El interior de la casa era fresco y sobrio. Había una sala amplia con una mesa robusta, 2 libreros, una lámpara de petróleo, una estufa de hierro y una fila de ventanas que daban al patio trasero. Todo estaba limpio. No con limpieza femenina, pensó Jacinta de inmediato, sino con la limpieza obstinada de alguien que no soporta que el desorden invada lo poco que puede controlar. «Pasa, la cocina está ahí», dijo Esteban señalando una puerta lateral. «El pozo funciona bien. Leña hay suficiente para 2 semanas. Harina, frijol, café y tocino en la despensa. Si falta algo, me lo dice antes del viernes. Ese día bajo al pueblo». Jacinta asintió. «¿Y usted?» Él comprendió la pregunta. «Subiré mañana a la propiedad de la sierra. Volveré por las noches, si la pierna aguanta el camino. Si no, dormiré arriba y bajaré al día siguiente. No suelo dar problemas. No suelo dar problemas». La frase, dicha con aquella neutralidad, le sonó más triste de lo que quizá él pretendía. «Yo tampoco», respondió. Por primera vez algo casi parecido a una sombra de ironía le tocó la boca. «Entonces nos entenderemos». Esteban tomó el atado de sus manos antes de que ella pudiera impedirlo. «Su cuarto está al fondo». Caminaron por un pasillo estrecho. Al pasar junto a una puerta cerrada, Jacinta notó que el picaporte estaba envuelto con una tira de cuero oscuro, como si alguien quisiera recordar, incluso sin palabras, que no debía abrirse. No preguntó, pero sintió el peso del secreto detrás de la madera. Esteban abrió la última puerta. El cuarto era pequeño, pero claro. Tenía una cama sencilla, una palangana, una cómoda baja y una ventana desde la que se veía el pozo y, más allá, los álamos. Sobre la cama habían dejado una colcha limpia y una manta doblada. «Si algo no le sirve, me avisa». Jacinta miró el cuarto con una gratitud tan inmediata que se avergonzó un poco de sentirla. Nadie le había preparado un espacio desde la muerte de su madre. «Está bien así». Esteban dejó el atado sobre la cómoda. Luego retrocedió un paso, como si no quisiera invadir más de lo necesario. «Descanse un rato si lo necesita. Después le enseñaré dónde guardo las llaves del granero y cómo cerrar las contraventanas del lado norte. Cuando sopla fuerte, se azotan solas». Iba a marcharse cuando ella habló. «Señor Luján». Él se volvió. «Gracias por recibirme». Hubo una pausa muy breve, casi imperceptible. Pero Jacinta alcanzó a ver algo en su rostro. No ternura, todavía no. Quizá sorpresa, quizá el desconcierto de un hombre al que casi nadie le daba las gracias por lo simple. «No me debe agradecimiento», dijo él. «Le pagaré por trabajar, no por soportarme». Y salió del cuarto con ese andar desigual, firme a pesar de todo, dejándola sola en una habitación que olía a sábana limpia y madera seca. Jacinta se acercó a la ventana y apoyó la mano en el marco. Afuera, el viento movía apenas las hojas pálidas de los álamos. La casa crujía suave, como respiran los lugares habitados de verdad. No había murmullos a su espalda. No había ojos juzgándola desde un atrio. No había nadie apartando a los niños de su paso. Pero la calma no iba a durar, porque mientras Jacinta observaba el patio de aquella casa extraña,
sin imaginar todavía lo que escondía la puerta cerrada del pasillo. En Santa Gertrudis del Viento alguien ya estaba diciendo que el exsoldado y la mujer de la mala suerte no podían traer nada bueno bajo el mismo techo. Jacinta no descansó aquella tarde, aunque el cuerpo se lo pedía. Después de tantos meses de dormir con el oído atento al murmullo ajeno, la quietud de aquella casa le resultaba casi extraña. Se lavó las manos y la cara en la palangana, se alisó la falda con las palmas y salió de nuevo al pasillo. Guiada por el olor tenue del café recién colado, encontró a Esteban en la cocina, de espaldas al fogón. Había encendido la hornilla de hierro con una facilidad práctica y ahora vertía el café en 2 tazas de loza blanca, desiguales pero limpias. La luz de la tarde entraba por la ventana y le dibujaba con más claridad la línea dura de la cicatriz, que desde cerca no parecía monstruosa, sino triste. Piel rehecha a la fuerza, memoria cosida sobre carne viva. Él oyó sus pasos y se volvió apenas. Pensé que quizá querría una taza antes de empezar. Jacinta se detuvo en el umbral. No hacía falta. Ya estaba haciéndolo para mí. Le tendió una taza. Ella la recibió con ambas manos, agradecida por el calor. El café era fuerte, oscuro, sin azúcar. No tengo costumbre de endulzarlo, dijo él, como si aquello necesitara disculpa. Yo tampoco. Bebieron en silencio durante unos segundos. Desde fuera llegaba el sonido de una polea vieja balanceándose con el viento y más lejos, el golpe seco de una rama contra la cerca del corral. Le mostraré la casa, dijo Esteban al fin. La recorrieron sin prisa. La cocina, la despensa, el cuarto donde guardaba herramientas, el pequeño comedor, la sala y el corredor trasero. Había pocas cosas inútiles y ninguna ornamental. Todo parecía elegido por necesidad o conservado por costumbre. En la despensa, los frascos estaban alineados con una precisión casi militar. En el lavadero, cada cubo tenía su sitio. Junto a la puerta trasera colgaban 2 lámparas de petróleo limpias y llenas. «Aquí guardo las llaves», dijo señalando un cajón alto en la cocina. «La del granero tiene una muesca. La del cobertizo es la más pequeña. Si escucha ruido en el corral por la noche, primero mire por la ventana. A veces son solo los caballos inquietos, y si no son los caballos». Él la miró con aquella calma breve que no terminaba de ser severa. «Entonces me avisa antes de salir». No dijo no salga, dijo me avisa, como si incluso en una advertencia le dejara a ella un margen de voluntad. Al llegar al final del pasillo, la mirada de Jacinta se posó otra vez en la puerta cerrada con la tira de cuero en el picaporte. No preguntó de inmediato. Esteban lo notó, porque siguió su mirada y el aire entre los dos cambió apenas, como cambia el cielo un instante antes de que caiga sombra sobre el patio. «Ese cuarto no se abre», dijo él. La frase no fue brusca, fue peor, fue definitiva. Jacinta asintió. «Entendido». Él pareció esperar una pregunta, una muestra de curiosidad o de miedo. Al no recibir ninguna, continuó caminando, pero algo en sus hombros se tensó, como si la mera presencia de aquella puerta le hubiese despertado un dolor viejo. Al caer la tarde, Jacinta se ocupó de preparar la cena con lo que encontró en la despensa. Frijoles recalentados, un poco de tocino, cebolla y tortillas que amasó con rapidez. Esteban salió a revisar el corral mientras ella trabajaba, y aquella pequeña separación le permitió moverse con más soltura. La cocina era más amplia que la de su madrina, y la mesa, firme y lisa, no cojeaba al apoyar el peso. Parecía una tontería, pero aquella estabilidad mínima le produjo una sensación extraña de alivio. Cuando Esteban volvió, se había lavado las manos y el rostro en el lavadero. Traía el cabello húmedo en las sienes y el cansancio marcado en los ojos. «Huele mejor que lo que suelo hacer yo», dijo. «No era difícil mejorar eso, supongo». La frase se le escapó antes de medirla. Jacinta se quedó inmóvil, temiendo haber cruzado una línea invisible, pero Esteban soltó una exhalación breve que por un segundo casi se pareció a una risa. No admitió. No era difícil. Cenaron frente a frente, en la mesa de la cocina. No había mantel, ni ceremonia ni conversación forzada, y sin embargo, aquella comida sencilla resultó menos incómoda de lo que Jacinta había temido. Esteban comía despacio, sin hacer ruido, como un hombre acostumbrado a no pedir nada de más. 2 veces estuvo a punto de levantarse para servirse agua
y las 2 veces Jacinta se adelantó con la jarra. A la tercera, él la detuvo con una mirada. «No necesito que me atienda antes de que yo lo pida». Ella dejó la jarra sobre la mesa. No fue por obligación, entonces fue por costumbre. Jacinta bajó la vista un instante. «Puede ser». Esteban apoyó los antebrazos en la mesa. La lámpara de petróleo, encendida entre los dos, le daba a su rostro una dureza más suave, menos hostil. «Aquí no hace falta adivinar lo que otros quieren para evitar que se enojen», dijo con voz baja. «Si necesito algo, lo diré. Y si usted no quiere hacerlo, también puede decirlo». Aquello la dejó en silencio. No porque fuera una gran declaración, sino porque nadie le había ofrecido algo tan simple en años, el derecho a negarse. «Lo tendré presente», murmuró. Esteban asintió y no añadió nada más. Esa noche, el viento subió después de medianoche. Jacinta despertó con el golpeteo violento de una contraventana. Durante unos segundos no recordó dónde estaba. El cuarto oscuro, la manta áspera, el olor distinto de la madera. Luego volvió en sí y oyó los pasos de Esteban en el pasillo, desiguales pero rápidos. Se levantó, se echó el rebozo sobre los hombros y abrió la puerta justo cuando él pasaba con una lámpara en la mano. «La del norte», dijo él. «No salga descalza, el piso del corredor está helado». Ya iba a seguir cuando ella habló. «¿Puedo ayudar?» Él vaciló apenas, después le tendió la lámpara. «Sosténgala alto». Fueron hasta la sala. El viento empujaba con fuerza una de las hojas de madera mal aseguradas. Esteban intentó cerrarla, pero la pierna le falló al apoyarse y tuvo que sujetarse del marco con un gesto rápido, casi rabioso. Jacinta dejó la lámpara sobre la mesa y, sin decir nada, se acercó al otro lado. Entre los dos lograron asegurar la tranca. El golpe cesó de inmediato. Quedó solo el rugido del aire afuera y la respiración más pesada de Esteban dentro de la estancia. «Gracias», dijo él al cabo de unos segundos. Jacinta se volvió hacia él. La luz de la lámpara le recortaba la mitad buena del rostro y dejaba la otra en sombra. «No fue nada». «Para mí sí», lo dijo sin dramatismo, como una verdad seca. Ella vio entonces la mano con que se sujetaba al marco. Los nudillos blancos, la tensión contenida. No era solo dolor físico, era fastidio, orgullo herido. El cuerpo recordándole sus límites en el momento más simple. «¿La pierna?», preguntó con cuidado. Esteban soltó el marco despacio. Hay noches en que se comporta como si aún estuviera bajo las llamas. Jacinta no supo qué responder. Él tampoco parecía esperar respuesta. Volvieron al pasillo. Cuando ella iba a entrar en su cuarto, lo oyó decir su nombre por primera vez con una entonación distinta, menos formal, casi más humana. «Jacinta». Él ya se volvió. Si alguna vez lo despiertan gritos, no se asuste. El silencio que siguió fue pequeño, pero denso. «Suele pasar». Esteban sostuvo la lámpara a la altura del pecho. La llama tembló apenas. «A veces». «Entiendo». Él negó con una sombra amarga de la cabeza. «No, todavía no», y siguió hasta su cuarto sin añadir nada más. Jacinta tardó mucho en volver a dormirse. Se quedó mirando la franja de luz que se colaba bajo la puerta del pasillo y pensando en aquella frase. «Todavía no», como si la casa guardara algo más que una puerta cerrada y un hombre marcado, como si debajo de la rutina hubiera brasas que seguían vivas. A la mañana siguiente, Esteban salió antes del amanecer hacia la propiedad de la sierra. Jacinta lo oyó ensillar el caballo, mover herramientas, beber agua en la cocina. Cuando salió a despedirlo al corredor, el cielo apenas clareaba. «Volveré antes de que oscurezca», dijo él mientras ajustaba la cincha. «Si no llego, cierre con llave apenas caiga la noche». «¿Debo esperar a alguien?» «No», montó con cierta rigidez, cuidando la pierna, pero una vez sobre la silla aparecía otro hombre. Más entero, más dueño de sí mismo. «¿Sabe usar escopeta?», preguntó de pronto. Jacinta negó. «No, mejor. Entonces no la toque». Ella no pudo evitar una leve sonrisa. «Haré el esfuerzo». Esteban la miró un segundo, y allí estuvo otra vez esa casi sonrisa que no terminaba de nacer del todo. «Volveré, volveré». Se marchó por el sendero del norte, entre los álamos, y Jacinta lo vio alejarse hasta que la figura se volvió una mancha oscura sobre la tierra clara.
Volveré. La casa sin él se sintió enorme. Pasó la mañana limpiando, ordenando y familiarizándose con cada rincón. Barrió la sala, sacudió los estantes, lavó sábanas y dejó ventilar el comedor. En uno de los libreros encontró libros de cuentas, 2 novelas gastadas y un ejemplar deshojado de poemas de Becker. Aquello la sorprendió más que la casa misma. No imaginaba al hombre del incendio leyendo versos. Lo devolvió al estante con un cuidado extraño, como si hubiera descubierto algo demasiado íntimo. A mediodía salió al patio a tender la ropa. El viento había bajado y el sol caía manso sobre la piedra caliente. Desde el corral llegaba el resoplido de los caballos y el roce de las pezuñas en la tierra. Por primera vez en mucho tiempo, Jacinta se sintió sola sin sentirse expulsada. Era una diferencia pequeña, pero inmensa. La calma duró hasta media tarde. Oyó primero unas ruedas acercándose por el camino. Luego voces. 2 hombres. Uno reía. Otro carraspeaba con insistencia. Jacinta dejó la canasta de ropa y se asomó desde el corredor. Venían en un carro ligero tirado por una mula parda. Reconoció al instante al más gordo, aunque solo lo había visto 2 veces en la plaza. Baltasar Mena, dueño de la tienda de abarrotes del pueblo. A su lado iba Anselmo Rivas, el peón que hacía recados para media comarca y llevaba los chismes de una punta a otra como si fueran cartas urgentes. El carro se detuvo frente a la casa. Ambos hombres levantaron la vista hacia el corredor con una mezcla de curiosidad y descaro. «Buenas tardes», saludó Baltasar, demasiado alto. «Buenas», respondió Jacinta sin bajar. Anselmo fue el primero en sonreír. Así que sí era cierto. Ella no se movió. ¿Qué cosa? Que el señor Luján aceptó compañía. Baltasar le dio un codazo leve, fingiendo corregirlo. «Venimos a dejarle unas cosas», dijo. «Café, sal, queroseno, las pidió ayer». Jacinta bajó al patio, pero no abrió del todo la distancia entre ellos. «Déjenlas en el corredor, yo las entro». Los hombres intercambiaron una mirada rápida. Estaban decepcionados. Habían esperado algo más. Nervios, torpeza, quizá una invitación involuntaria a husmear. «No sabía que usted estaba aquí», dijo Baltasar mientras bajaba un saco pequeño. «En el pueblo andan muy habladores. Eso no es novedad». Anselmo soltó una risita. «Dicen que el exsoldado y la mujer de la mala suerte van a traer tormenta antes de las lluvias». Jacinta sintió el golpe, pero mantuvo la voz serena. «Pues avísenme cuando empiece a llover. Hace falta». Baltasar carraspeó, incómodo ante la falta de espectáculo. «No haga caso», dijo, aunque era evidente que sí lo hacía. «La gente se entretiene con tonterías», pero Anselmo ya había clavado la vista en la casa, midiendo ventanas, umbrales, silencios. «¿Y cómo la trata?», preguntó con malicia apenas disimulada. Jacinta sostuvo su mirada. «Como un hombre decente». La respuesta lo desarmó un instante. «Ah, ¿algo más?», preguntó ella. Baltasar negó con la cabeza. «No, solo dígale que la cuenta va apuntada como siempre». Cuando el carro se alejó, Jacinta permaneció unos segundos quieta en el patio, con las manos cerradas sobre la tela de su falda. La noticia ya estaba corriendo. No importaba que ella hubiese llegado la víspera. Para el pueblo, aquella casa ya se había convertido en otra excusa para hablar. Entró las provisiones una por una y cerró la puerta principal con más fuerza de la necesaria. Esa noche, Esteban volvió más tarde de lo prometido. El sol se había ido hacía casi 1 hora cuando Jacinta oyó por fin el caballo en el camino. Abrió antes de que él llamara. Venía cubierto de polvo, con el gesto endurecido por el cansancio. Bajó con dificultad y apenas puso el pie en tierra, se notó que la pierna le estaba matando. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «El lindero del sur estaba movido, y tuve que bajar hasta el arroyo a medir otra vez». Quiso llevar el caballo al corral, pero el primer paso le arrancó una mueca involuntaria. «Déjeme», dijo Jacinta. Él alzó la cabeza. «Puedo hacerlo. No dije que no pudiera. Dije que me dejara». Hubo un segundo de tensión. Luego Esteban soltó las riendas. «El saco de avena está en el cobertizo. Lo encontraré». Mientras ella llevaba el caballo, oyó la puerta de la casa cerrarse detrás de él con un golpe seco. No de enojo, de agotamiento. Cuando volvió a la cocina, Esteban estaba sentado junto a la mesa, con la pierna estirada y las manos apretadas sobre el borde de la silla.
El color se le había ido un poco del rostro. «Voy a calentar agua», dijo Jacinta. «No hace falta». Ella ya estaba moviéndose. «Eso no lo decide usted solo esta vez». Esteban la miró, demasiado cansado para discutir, y por primera vez desde que llegó, Jacinta sintió que algo entre ellos había cambiado apenas. Todavía no era confianza, todavía no era ternura, pero sí el primer borde de algo distinto, algo que no venía del miedo. Y sin imaginarlo, mientras ponía el agua al fuego y sacaba un paño limpio del cajón, estaba a punto de ver la primera grieta verdadera en el silencio de aquel hombre. Jacinta dejó hervir el agua mientras buscaba un paño limpio y una botella pequeña de alcohol alcanforado que había visto por la mañana en el estante alto de la cocina. No preguntó si podía usarla. La tomó con la naturalidad de quien entiende que a veces el cuerpo ajeno necesita ayuda antes de que el orgullo alcance a negarla. Esteban seguía en la silla, inmóvil, con la mandíbula tensa y la pierna extendida bajo la mesa. La lámpara de petróleo encendida a un lado le dejaba el rostro a medias entre la luz y la sombra. Desde allí, la cicatriz parecía menos una amenaza y más una vieja batalla que nunca terminaba de cerrarse. «Suba el pantalón hasta la rodilla», dijo Jacinta con voz serena, colocando el cuenco sobre la mesa. Él alzó la vista. «No es necesario. Entonces puede seguir sufriendo solo. Pero no me pida que lo vea y haga como si no pasara nada». El silencio se quedó entre los dos unos segundos. Esteban la sostuvo con la mirada, quizá esperando encontrar compasión, lástima o miedo. No encontró ninguna de las tres, solo una terquedad tranquila que se parecía demasiado a la suya. Con un gesto breve, se inclinó y obedeció. La pierna estaba marcada por una cicatriz vieja que empezaba en la parte baja del muslo y bajaba retorcida hasta perderse bajo la media. La piel de alrededor estaba inflamada y dura. No había herida abierta, pero sí el rastro evidente de un dolor que volvía cada vez que el esfuerzo o el frío lo llamaban de nuevo. Jacinta mojó el paño en el agua caliente, lo exprimió con cuidado y lo apoyó sobre la zona más tensa. Esteban cerró los ojos apenas, no de alivio todavía, sino de resistencia. «¿Así?», preguntó ella. «Sí», le sorprendió lo rápido que respondió. Como si el calor hubiera encontrado exactamente el sitio donde el cuerpo llevaba horas pidiendo tregua. Jacinta repitió el gesto varias veces. Luego dejó el paño y vertió unas gotas del alcohol alcanforado sobre sus dedos. «Esto va a arder un poco. He sentido cosas peores». La frase sonó automática, demasiado automática, como una puerta cerrada con llave. Jacinta no contestó. Empezó a frotar con movimientos lentos, firmes, sin brusquedad. Sentía bajo los dedos la rigidez del músculo, la memoria del daño, la forma en que el cuerpo de Esteban se negaba a relajarse incluso cuando lo necesitaba. Al cabo de un rato, la respiración de él cambió. Ya no era tan corta. Ya no sonaba a hombre defendiéndose del dolor, sino a hombre cediendo, muy a pesar suyo, a un poco de alivio. «Usted sabe hacer esto», dijo él sin abrir los ojos. «Mi madre me enseñó algunas cosas, y mi madrina otras. En los pueblos, si una mujer no aprende a bajar fiebre o a aflojar un músculo, termina viendo sufrir demasiado a los suyos». La última palabra se le escapó sin pensar. Los suyos. Ya casi no tenía a nadie a quien poner dentro de esa frase. Esteban abrió los ojos despacio. ¿A cuántos cuidó? Jacinta siguió masajeando, pero la mano se le volvió apenas más lenta. «A mi padre cuando se rompió 2 dedos descargando leña. A mi madre durante la fiebre. A Tomás cayó un instante. A él no alcancé a cuidarlo mucho. Murió rápido. Y a mi madrina Adela en sus últimos meses, cuando ya le costaba levantarse sola». Esteban guardó silencio. La cocina quedó llena solo del crepitar bajo del fogón y del roce de los dedos de Jacinta sobre la piel endurecida. «4», murmuró él al fin. Jacinta levantó la mirada. «¿Qué?». «4 pérdidas. Eso dijeron en el pueblo». Ella retiró la mano y tomó de nuevo el paño. «En el pueblo dicen muchas cosas. No siempre mienten». No había juicio en su voz, solo una constatación sobria. Jacinta apoyó otra vez el paño caliente sobre la pierna. «No, no siempre mienten. Solo eligen qué parte contar y cuál pudrir». Esteban asintió casi imperceptiblemente. «También hacen eso conmigo». Por primera vez, la frase no fue una defensa, fue un reconocimiento.
Jacinta terminó de vendarle la zona con una tira de tela limpia que encontró en el cajón. Cuando alzó la vista, descubrió que él la estaba observando con una intensidad distinta. Ya no como se mira a una extraña metida en la casa, tampoco como se mira a una empleada. Era otra cosa, una atención cautelosa. El primer gesto de un hombre que empezaba a entender que aquella mujer no se asustaba de sus cicatrices ni retrocedía ante su silencio. «Ya está», dijo ella. «No baje mañana a la sierra». Esteban soltó una exhalación breve. «No puedo prometer eso». «Entonces prométame al menos que no va a hacerse el valiente por puro orgullo». Aquello sí le arrancó una sombra de sonrisa, pequeña y cansada. Eso sería pedir demasiado. Jacinta recogió el cuenco y el paño. «Entonces pediré menos, que me avise antes de empeorarlo. Eso sí puedo prometerlo». Cenaron tarde y casi sin hablar, pero el silencio ya no era el mismo de la primera noche. Ahora tenía dentro algo más blando. No cercanía todavía, pero sí una tregua. Antes de acostarse, Jacinta salió un momento al corredor, con la taza vacía en la mano. La noche estaba clara y el cielo, limpio de nubes, parecía una sábana negra agujereada por agujas de luz. Desde allí se veía la cerca del corral, el pozo, los álamos inmóviles. Todo parecía en paz. Entonces oyó el caballo. No venía al trote. Venía despacio, con ese paso inseguro de quien no trae prisa porque trae noticia. Jacinta dejó la taza sobre el pretil y bajó los 2 escalones del corredor justo cuando el jinete se acercaba al portón. Era Lisandro Peña, el carretero, con el sombrero hundido hasta las cejas y una expresión incómoda en la cara. «¿Qué pasa?», preguntó ella, antes incluso de saludar. Lisandro desmontó despacio. «Vengo del pueblo». Aquello bastó para que el pecho de Jacinta se apretara. Esteban apareció detrás de ella, apoyándose apenas en el marco de la puerta. «Hable de una vez, Lisandro». El hombre tragó saliva. Esta tarde se presentó el sobrino de doña Adela en la alcaldía, un tal Benigno Salvatierra. Dice que la casa de la difunta le pertenece por sangre y que usted, Jacinta, no tenía más permiso que el de quedarse mientras la vieja viviera. Las palabras cayeron pesadas, pero no inesperadas. Jacinta cerró los dedos sobre la tela del delantal. Y ya cambió el candado. Dice que cuando usted vuelva, si vuelve, tendrá que sacar sus cosas con testigos. También anda diciendo que en esa casa hubo entierros demasiado seguidos y que conviene bendecirla antes de volver a habitarla. La humillación fue tan precisa que por un segundo Jacinta no sintió nada, ni rabia, ni tristeza, solo una especie de frío seco que le recorrió la espalda. Esteban dio un paso al frente. ¿Quién le dio derecho a tocar lo que no es suyo todavía? Lisandro se encogió de hombros. El alcalde no quiso meterse. Dijo que es asunto de familia y papeles. Jacinta soltó el aire despacio. «No tengo papeles», dijo, «más para sí misma que para ellos». «Lo sé», respondió Lisandro con una compasión torpe. «Por eso vine. Pensé que debía enterarse por alguien antes de que lo convirtieran en espectáculo». Esteban guardó silencio unos segundos. Luego preguntó, «¿Sus cosas siguen dentro?» «Eso parece». Jacinta levantó por fin la cabeza. «No importa». Los 2 hombres la miraron. «Sí importa», dijo Esteban. Ella negó con una calma que dolía. «Lo único mío de verdad lo traigo aquí. Lo demás son 2 vestidos viejos, una peineta y una taza que ni siquiera me llevé». Pero mientras lo decía, recordó el rosario de su madre colgado en el clavo, la caja con las cartas antiguas. El dedal de cobre no, ese sí lo había traído. El retratito desteñido de su padre, guardado entre 2 telas al fondo del cajón. Y algo se le quebró por dentro con un sonido mudo. Lisandro se removió incómodo. «También están diciendo otra cosa», añadió. Esteban entornó los ojos. «¿Qué cosa?» «Que usted la metió aquí porque le conviene tener lejos al pueblo. Que la mujer de la mala suerte y el hombre del incendio se entienden porque ninguno puede vivir entre gente decente». El silencio posterior fue breve, pero duro. Jacinta fue la primera en romperlo. «Gracias por venir, Lisandro». El carretero asintió, aliviado de no tener que seguir allí. «Si necesitan que los lleve mañana temprano, paso al amanecer». Esteban lo miró fijo. «Pase». Lisandro montó de nuevo y se perdió por el camino oscuro. Cuando el sonido del caballo desapareció,
Jacinta siguió de pie en el patio, sin moverse. El viento había empezado a levantarse otra vez, apenas un hilo, pero suficiente para enfriarle la piel. «Entré», dijo Esteban al fin. Ella no respondió. «Jacinta». Entonces sí se volvió. En la penumbra del corredor, la expresión de Esteban era más dura que de costumbre. No contra ella, contra algo más antiguo, contra esa costumbre del mundo de echar a los heridos de un sitio y luego culparlos por no tener dónde caer. «No pienso dejar que la traten como si no existiera», dijo él. Jacinta sostuvo su mirada. «Ya lo hacen, entonces van a tener que hacerlo delante de mí». Aquella frase, dicha sin alzar la voz, tuvo más fuerza que un juramento. Entraron en la casa. Esteban cerró la puerta con llave y apoyó ambas manos en la mesa de la cocina, inclinado hacia adelante, como si necesitara contener una furia que no estaba acostumbrado a mostrar. Jacinta lo observó en silencio. Por primera vez desde que llegó, lo vio claramente enojado. «Mañana iremos», dijo él, «a primera hora. No hace falta que vaya conmigo». Él alzó la cabeza. «Sí hace falta. Es mi problema. Ahora también toca esta casa». La frase quedó suspendida entre los dos. Jacinta sintió el golpe de esas palabras no por duras, sino por lo que tenían de verdad. El desprecio del pueblo ya no caía solo sobre ella. Empezaba a extenderse como polvo sobre todo lo que rozara. «No quiero traerle más habladurías», dijo. Esteban soltó una risa seca, sin humor. «¿Más? Jacinta, hace 2 años que me culpan hasta del granizo. No van a descubrir nada nuevo por verla entrar y salir de esta casa». Ella bajó la vista. Aún así voy. Aún así voy». Hubo un silencio largo. Jacinta sabía reconocer la terquedad cuando la tenía enfrente, y aquella era de la clase que no se movía con ruegos. «Está bien», murmuró al fin. Esteban asintió una sola vez. Luego, como si el enojo se hubiera gastado de golpe, se dejó caer en la silla de nuevo. El cansancio volvió a su rostro con toda su edad. Jacinta fue hasta la alacena, sacó otra taza y le sirvió café recalentado. Él la recibió. «No tiene por qué agradecerme», dijo, casi como si retomara una conversación anterior. Jacinta apoyó las manos en el respaldo de la silla frente a él. No iba a hacerlo. Por primera vez, la sonrisa sí llegó un poco más lejos a su boca. Apenas un instante, apenas lo suficiente. Pero la calma no iba a durar, porque esa misma noche, mucho después de que apagaran la lámpara y cada uno se encerrara en su cuarto con pensamientos demasiado despiertos, Jacinta oyó algo más que el viento. Primero fue un golpe seco en la pared exterior, luego otro, después un ruido de pasos apresurados sobre la grava del patio. Se incorporó de inmediato. Del otro lado del pasillo, la puerta de Esteban se abrió casi al mismo tiempo. «No salga», dijo él en voz baja, pero ya estaba encendiendo la lámpara. Otro golpe, esta vez contra la puerta del granero, y enseguida una voz de muchacho, ahogada por la noche, gritó desde afuera: «Mal agüero, llévenselo lejos». Después vino el ruido de una piedra rompiendo algo de vidrio. Jacinta sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Esteban ya había tomado la escopeta del gancho junto a la puerta. No con desesperación, con una calma peligrosa. «Quédese aquí», ordenó. Pero ella lo siguió hasta la sala. Desde la ventana rota del costado norte entraba el aire frío de la madrugada. En el patio se oían carreras, risas nerviosas y el estruendo de una cerca sacudida a propósito. Eran varios, no hombres hechos, muchachos del pueblo, cobardes con sombra de valientes. Esteban abrió la puerta de golpe y salió al corredor. «Basta», tronó su voz en la oscuridad. El silencio cayó un segundo. Luego un caballo relinchó. Alguien maldijo por lo bajo. Jacinta se asomó detrás de él y alcanzó a ver 3 siluetas junto al portón, una de ellas montada. Una antorcha improvisada iluminó un instante rostros jóvenes, tensos, borrachos de miedo ajeno y de crueldad prestada. «Bruja», gritó uno. La respuesta de Esteban no fue un disparo, fue una sola cosa. Bajó del corredor, avanzó cojeando, firme, con la escopeta en la mano y una furia tan contenida en el rostro que los muchachos retrocedieron antes de que él hablara de nuevo. «El próximo que tire una piedra no vuelve a tocar una puerta en este valle sin recordar mi nombre». No gritó, no hizo falta.
Uno de los jóvenes soltó la antorcha. Otro tiró de las riendas. En menos de unos segundos, las tres sombras huyeron por el camino, levantando tierra y vergüenza. Esteban se quedó inmóvil en medio del patio, respirando hondo. Jacinta bajó despacio hasta quedar a su lado. En el suelo, junto a la pared, había una piedra grande y un montón de barro pegado a la ventana rota. Sobre la madera del granero alguien había embadurnado una palabra con cal o ceniza húmeda. Salada. Jacinta la miró sin parpadear, y algo dentro de ella, que llevaba demasiado tiempo soportando en silencio, dejó por fin de agachar la cabeza. Jacinta se quedó mirando aquella palabra manchada sobre la madera del granero hasta que dejó de verla como insulto y empezó a verla como prueba. Prueba de que el veneno del pueblo ya no se conformaba con murmurar detrás de las puertas. Ahora golpeaba ventanas. Ahora corría de noche como un perro cobarde. El viento movió apenas el borde de su rebozo. A su lado, Esteban seguía inmóvil con la escopeta baja, no apuntando ya a nadie, pero tampoco soltando del todo la rabia. La lámpara que había dejado en el corredor derramaba una luz débil sobre el patio, suficiente para mostrar el vidrio roto, la piedra en el suelo y aquella cal blanca escupida sobre la madera, como si una palabra pudiera convertir a una mujer en maldición. Jacinta dio un paso al frente. «Déjelo», dijo Esteban, creyendo que iba a tocar la mancha, pero ella no obedeció. Se acercó al granero, tomó del barril de lluvia un cubo medio lleno y sin una sola palabra arrojó el agua sobre la puerta. La cal chorreó despacio, deformándose, perdiendo forma. Luego arrancó del corredor un cepillo de cerdas duras y empezó a frotar. Esteban la observó un segundo. Después dejó la escopeta apoyada junto a la pared, tomó otro cubo y volvió a llenar agua en silencio. No hablaron mientras limpiaban. No hacía falta. El ruido del cepillo contra la madera, el agua cayendo, el viento y la respiración de ambos fueron suficientes. Cuando al fin desapareció la última sombra blanca de la palabra, Jacinta apoyó una mano sobre la puerta húmeda y cerró los ojos apenas un instante. «Va bien, Disda», murmuró. Esteban tomó el cepillo de su mano y lo dejó a un lado. «No, no está». Ella lo miró. «No me refiero a ellos». Él entendió. Aquello no había terminado afuera. Algo también había terminado dentro de ella. Entraron en la casa y atrancaron bien las puertas. Esteban revisó las ventanas del norte, recogió los vidrios más grandes del suelo y dejó una manta doblada contra el marco roto para frenar el aire hasta la mañana. Jacinta lo ayudó sin pedir permiso. Cuando terminaron, el reloj de péndulo de la sala marcó las 3 con un sonido opaco. «Intente dormir un poco», dijo él. Jacinta negó. «Usted tampoco va a dormir». Esteban no discutió. Fue a la cocina, avivó el fogón y puso agua a calentar. Minutos después, estaban sentados frente a frente con una taza de café demasiado negro entre las manos, como dos personas que ya habían entendido que aquella noche les había quitado algo, pero también les había dado una verdad. «Los reconocí», dijo Jacinta al cabo de un rato. Esteban alzó la vista. «¿A quiénes?» «A 2 de los muchachos. Uno era Efraín Varela, el nieto de doña Tomasa. El otro creo que era hijo de los Mena». La mandíbula de Esteban se tensó. Eran unos críos, no tanto como para no saber lo que hacían. La lámpara iluminó el temblor leve de sus dedos alrededor de la taza. No era miedo, era otra cosa. El último resto de dolor volviéndose firmeza. «Mañana iremos al pueblo», dijo Esteban. «Sí, y esta vez no pienso quedarme en la puerta». Jacinta respiró hondo. Durante meses había tragado humillaciones una detrás de otra porque estaba cansada, porque estaba sola, porque pelear con un pueblo entero parecía tan inútil como detener el viento con las manos, pero ya no estaba igual de sola, y, más importante aún, ya no quería seguir aceptando que otros decidieran qué nombre ponerle a su desgracia. Apenas amaneció, Lisandro pasó con la carreta, tal como había prometido. Al ver la ventana rota y la expresión de ambos, no hizo preguntas inútiles. Solo se quitó el sombrero y murmuró: «Suban». El camino hasta Santa Gertrudis del Viento se hizo más corto que la primera vez, quizá porque esta vez Jacinta no iba desterrada, sino de regreso. El sol apenas comenzaba a endurecer la tierra cuando la carreta entró en la plaza. Varias personas levantaron la cabeza. Otras fingieron no ver.
Pero nadie dejó de mirar del todo cuando reconocieron a la mujer de luto y al exsoldado de la cara marcada bajando juntos. No fueron primero a la casa de Adela. Fueron a la alcaldía. El alcalde Nicanor Becerra los recibió con la misma cara de hombre que ya sabe que ese día va a complicársele. Era bajo, ancho y cobarde en la forma educada de los que nunca hacen el mal con sus manos, pero siempre dejan la puerta abierta para que otros lo hagan. ¿Qué se les ofrece?, preguntó, aunque lo sabía. Esteban no se sentó. Anoche 3 muchachos atacaron mi casa. Rompieron una ventana, golpearon el granero y dejaron insultos en la puerta. Vengo a ponerlo por escrito. El alcalde juntó las manos sobre el escritorio. Bueno, si eran muchachos, quizá fue una travesura. La voz de Jacinta sonó antes de que Esteban respondiera. Cuando una travesura llega con piedras y amenazas en la madrugada, deja de ser travesura. Nicanor la miró con una mezcla de sorpresa y desagrado. No estaba acostumbrado a oírla hablar así. No digo que esté bien, Jacinta, solo que conviene no agrandar. Ya está agrandado, cortó Esteban. Y va a seguir estándolo si usted se hace el ciego. Hubo un silencio breve. El alcalde se removió en la silla. ¿Tienen nombres? 2, dijo Jacinta. Efraín Varela y uno de los Mena. Al tercero no lo vi bien. Al tercero no lo vi bien. Nicanor carraspeó. Aquello sí le molestaba. Los nombres convertían el asunto en problema real. Haré llamar a sus familias. Y también al sobrino de doña Adela, añadió Jacinta. Quiero recuperar mis cosas antes de que ese hombre siga tocando lo que no le pertenece. Eso es un asunto civil. No, dijo ella, sosteniéndole la mirada. Es un abuso de hombre que creyó que una mujer sola no iba a volver a reclamar nada. El alcalde bajó los ojos hacia los papeles. Sabía que ya había demasiada gente mirando desde la puerta entreabierta de la oficina. Sabía, sobre todo, que Esteban Luján no se había presentado allí para escuchar evasivas. Está bien, murmuró. Iremos a la casa. La noticia corrió por la plaza como corre el fuego en rastrojo seco. Para cuando salieron de la alcaldía, ya había varias personas siguiendo a distancia. Doña Tomasa apareció primero, pálida al ver a Jacinta caminando con la espalda recta junto a Esteban. Detrás venían Baltasar Mena, su mujer, el padre Hilario, 2 curiosos más, y al cabo de unos minutos, Benigno Salvatierra, el sobrino de Adela, con el gesto torcido de quien no esperaba ser obligado a dar explicaciones tan pronto. La vieja casa junto al camino del cementerio seguía igual por fuera. El mismo adobe cansado, la misma puerta baja, el mismo mezquite junto al portón, pero había un candado nuevo, brillante, colgando como una burla. «Esa casa me corresponde a mí», dijo Benigno apenas llegó. «Mi tía nunca dejó papel a nombre de esta mujer». Jacinta lo miró largo rato. Era un hombre de 40 años, barriga blanda, bigote ralo y ojos pequeños. No había aparecido ni una sola vez durante la enfermedad ni el entierro de Adela. «Tampoco dejó papel diciendo que usted pudiera entrar antes de sacar mi ropa», respondió ella. Benigno resopló. «Los suyos son trapos. Y son míos». El alcalde intervino con voz incómoda. «Abra el candado, Benigno. La mujer tiene derecho a retirar sus pertenencias. ¿Y si no quiero?». La respuesta no vino del alcalde, sino de Esteban. «Entonces lo romperé yo mismo delante de todos, y usted explicará después por qué necesitó encerrar ropa ajena para sentirse dueño de algo». Benigno lo miró y, como tantos otros, bajó la bravata antes de que creciera. Sacó la llave de mala gana y abrió. Jacinta cruzó el umbral con una sensación extraña, casi dolorosa. El cuarto olía a encierro y polvo reciente. Todo seguía casi en su sitio. La caja de madera, el catre, la mesa coja, la taza de la madrina y el rosario de su madre todavía colgado en el clavo. Por un momento, el ruido de afuera se volvió lejano. Jacinta tocó el rosario con la punta de los dedos y cerró los ojos. No estaba recuperando solo objetos. Estaba recogiendo los restos de una vida que otros ya habían empezado a repartir como si ella hubiese desaparecido. Esteban no entró. Se quedó en la puerta, dándole espacio, pero también presencia. Jacinta llenó una sábana con sus cosas. La caja de cartas, el retrato de su padre, la taza rajada, una manta, 2 vestidos más. Luego se volvió hacia el catre y vio algo que no esperaba. Debajo, medio oculto por la sombra,
Había un pequeño costurero de lata azul. Yajachó y lo sacó. Lo había olvidado. Dentro estaban las agujas finas de su madre, un carrete de hilo casi vacío y un papel doblado que nunca antes había visto. Lo abrió con cuidado. Era una nota breve, escrita con la letra temblorosa de Adela. Si algún día te vas de esta casa, no dejes que nadie te convenza de que llegaste aquí para traer muerte. Tú llegaste para acompañarla, y no es lo mismo. Jacinta sintió que se le llenaban los ojos. No lloró de inmediato. Solo sostuvo el papel entre ambas manos, como si la voz de la madrina hubiera vuelto a sentarse un instante junto a ella. Cuando salió otra vez al sol, llevaba el costurero y la nota apretados contra el pecho. Benigno iba a hablar, pero Jacinta se adelantó. Mi madrina no murió sola, tampoco murió maldiciéndome. Y usted lo sabe, aunque le convenga hacerse el sordo. La gente alrededor guardó silencio. Fue entonces cuando doña Tomasa, que hasta ese momento no había hecho más que apretar el pañuelo entre los dedos, dio un paso al frente. Efraín no durmió en casa anoche, dijo con voz quebrada. Volvió al amanecer con las botas llenas de barro. Todas las miradas cayeron sobre ella. Lo golpeé por mentiroso, continuó. Después me contó, dijo que fueron a asustarlos. Nada más, que todos en el pueblo hablaban y que él se le quebró la voz. Yo no lo crié para eso. Yo no lo crié para eso. Yo no lo crié para eso. Baltasar Mena bajó la cabeza. Su hijo menor Tomás estaba detrás de él, pálido como la harina. El alcalde aprovechó la grieta. Los muchachos pedirán disculpas y pagarán la ventana. Esteban iba a responder, pero Jacinta lo hizo antes. No quiero solo disculpas. El murmullo volvió. Quiero la verdad, dijo ella, alzando la voz lo suficiente para que la oyeran todos. Quiero que dejen de decir que yo traje la muerte a mi casa, como si el dolor de una mujer fuera contagio. Mi padre murió en un accidente, mi madre murió de fiebre, como murieron otros en este mismo pueblo. Tomás cayó del caballo durante una tormenta y mi madrina murió vieja, cansada y en paz. No fui mal agüero. Fui la que enterró, la que veló, la que sostuvo la cabeza y la mano de los que se iban cuando otros ya se habían ido a dormir. Nadie se movió. El padre Hilario tragó saliva. Jacinta, ella se volvió hacia él. Usted también cayó, padre. Y cuando calla quien debería poner freno, el veneno crece. El sacerdote bajó la vista. Tienes razón. Aquello tan simple cayó sobre la plaza como una piedra en agua quieta. Jacinta siguió hablando, ya no solo por ella, sino por algo más hondo que llevaba demasiado tiempo pidiendo voz. Y usted miró al alcalde. Si permite que llamen travesura a lo que pasó anoche, entonces mañana vendrán con fuego en lugar de piedras. Y después dirán que nadie vio venir nada. El silencio era total. Incluso Benigno había dejado de resoplar. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Doña Tomasa fue hasta Jacinta con pasos lentos, torpes, y le puso en la mano una pequeña medalla de cobre. Es de Efraín, dijo. La llevaba colgada al cuello cuando salió. Si usted quiere, se la guarda hasta que venga a pedir perdón mirándola a la cara. Y si no viene, sabré que crié a un cobarde. Jacinta miró la medalla. Luego la cerró en el puño. Que venga. La tensión se quebró de manera extraña. No con gritos, no con drama. Se quebró porque por primera vez en mucho tiempo la mentira había perdido el centro. Horas después, los tres muchachos llegaron a la alcaldía con sus padres. Pálidos, despeinados, avergonzados, Efraín tenía un moretón en la mejilla que no venía de la noche, sino de la mano de su abuela. El hijo de los Mena no levantaba la cabeza. El tercero, un sobrino del herrero, temblaba. Pidieron perdón. No fue hermoso ni profundo, fue torpe, adolescente, asustado, pero fue público. Y delante del alcalde quedó asentado que pagarían la ventana, el vidrio y la madera dañada. Cuando todo terminó, la plaza empezó a vaciarse poco a poco. No había victoria limpia, no había reparación completa, pero sí algo distinto. El pueblo había tenido que escuchar a la mujer a la que llevaba meses reduciendo a susurro. Lisandro cargó las pertenencias en la carreta. Esteban tomó la caja más pesada sin preguntar. Jacinta salió por última vez de la casa de Adela y antes de subir, se volvió hacia el cementerio a lo lejos. No sintió alivio, sintió cierre. El camino de regreso fue silencioso.
A mitad de la tarde, cuando ya la casa de Esteban asomaba entre los álamos, él habló por primera vez. Lo que dijo en la plaza: nadie habla así después de que lo han querido borrar tanto tiempo. Jacinta miró el camino. Yo tampoco sabía que podía hacerlo. Esteban asintió. Pues ya lo sabe. Cuando entraron al patio, la ventana rota ya no parecía solo daño, parecía resto de una noche que había empujado algo a nacer. Esteban dejó la caja junto a la puerta. Jacinta entró con la taza de Adela, el rosario y el costurero azul. Esa misma tarde repararon juntos el vidrio. Él sostuvo el marco. Ella alcanzó las puntillas. Trabajaron cerca, en una calma nueva, sin esa rigidez de los primeros días. Al terminar, el sol caía oblicuo sobre la sala y llenaba de oro el suelo recién barrido. Jacinta fue a su cuarto, abrió la cómoda y guardó dentro la nota de Adela junto al rosario de su madre. Luego volvió a la cocina. Esteban estaba de pie junto a la mesa, con una mano apoyada en el borde. «Hay algo que debo decirle», murmuró. Ella esperó. «No quiero que esta casa sea solo un lugar donde usted trabaja mientras el pueblo se cansa de hablar. Si decide quedarse, quiero que se quede porque aquí está segura, porque aquí tiene sitio, no por necesidad solamente». Jacinta sintió que el corazón le golpeaba despacio, pero con fuerza. «¿Y usted?», preguntó. «¿Qué quiere?». Esteban tardó en responder. Cuando lo hizo, la voz le salió más baja que nunca. «Que cuando entre por esa puerta al final del día, ya no sienta que vuelvo a un incendio apagado». La verdad de aquella frase llenó la cocina entera. Jacinta avanzó un paso, luego otro. Se detuvo frente a él, tan cerca que pudo ver el cansancio y la esperanza peleando en sus ojos grises. «Yo tampoco quiero volver a sentir que entro donde me toleran», dijo. «Quiero entrar donde me reconocen». No fue un beso lo que vino primero. Fue la mano de Esteban, buscando la de ella con una delicadeza casi incrédula, como si aún no terminara de creer que podía tocar algo bueno sin romperlo. Jacinta entrelazó los dedos con los suyos, y en aquel gesto pequeño, más que en cualquier promesa, quedó dicha la verdad. No fue compasión, fue reconocimiento. Las semanas siguientes trajeron trabajo, murmullos y también cambios. Algunos siguieron hablando en el pueblo, pero ya no con la misma seguridad. Doña Tomasa mandó a Efraín con los tablones para la ventana. Baltasar Mena descontó del vidrio lo que su hijo debía. El padre Hilario mencionó en misa, sin nombres, que hay dolores que merecen compañía, no superstición. Y Benigno Salvatierra no volvió a tocar una sola cosa de la casa de Adela. Con el tiempo, Jacinta empezó a bajar a la plaza sin que las mujeres recogieran el balde al verla. No todas cambiaron. Algunas nunca lo hicieron, pero otras comenzaron a saludarla. Primero con la cabeza, luego con palabras enteras. Y cuando una niña se cortó la mano en el lavadero de los Mena, fue a Jacinta a quien llamaron para vendarla. Esteban siguió siendo hombre de pocas palabras, pero ahora, al volver de la sierra, encontraba café caliente y una lámpara encendida en la ventana. Y ella, al cerrar la casa por la noche, ya no sentía que estaba defendiendo un refugio prestado. Sentía que estaba cuidando algo suyo. Meses más tarde, cuando llegó el primer frío fuerte, Jacinta plantó junto al corredor un limonero pequeño en una lata vieja. Lo hizo en memoria de Adela, de Petra, de todo lo que había parecido secarse demasiado pronto. Esteban la observó desde el porche y le preguntó si creía que prendería en esa tierra. Jacinta se limpió las manos llenas de polvo y sonrió. Una sonrisa verdadera, serena. «Sí», dijo, «a veces las raíces tardan, pero prenden». Y esa fue la verdad que terminó quedándose en aquella casa. Porque hay heridas que el pueblo usa para condenar, pero también hay manos capaces de mirarlas sin asco. Hay mujeres a las que llamaron mala suerte cuando en realidad solo habían sido las últimas en abandonar a sus muertos. Y hay hombres marcados por el fuego que no encuentran paz hasta que alguien entra en su silencio sin miedo. Jacinta no encontró riqueza, no encontró un milagro repentino ni un mundo sin crueldad. Encontró algo más difícil y más verdadero. Encontró hogar. Y Esteban, el hombre del incendio, descubrió que algunas casas no se salvan levantando muros, sino dejando que una voz digna vuelva a llenarlas de vida. Porque a veces la redención no llega como un trueno. Llega como una mujer que se niega a agachar la cabeza.
Llega como un hombre que decide ponerse frente a ella cuando el mundo quiere empujarla afuera. Llega como una ventana reparada entre dos pares de manos cansadas, y esa fue la lección que quedó flotando, mucho después, entre los álamos de aquella casa apartada, que la dignidad no desaparece porque otros la ensucien con palabras, y que nadie está roto para quien sabe mirar con el corazón.